Ok, bueno, ahora lo que vamos a iniciar o retomar tiene que ver con este desarrollo que estamos haciendo en equipo. En particular, lo vamos a desglosar, lo vamos a tratar también desde el uso de fundamentos y después el resto del análisis lo haremos con lo que se denomina análisis de lazos, que no es sino poner en práctica la ley de voltajes de equipo. Comente que así como ustedes están desarrollando un análisis de una red puramente resistiva que propusieron, quien les habla también propuso una red e incorporé al menos 5 resistores. La red es justo la que estamos viendo. Lo que en este momento quiero compartirles es la prudencia de que hagamos uso de los recursos que tenemos a la mano e implementemos distintos algoritmos que nos permita hacer cálculos de manera rápida y confiable. Es decir, el análisis de la red en sentido estricto va a estar soportada en qué tan adecuadamente estamos escribiendo las instrucciones a nivel de metatexto. Entonces, justamente lo que le estoy mostrando es el análisis de la red, decía que yo mismo propuse, y en el cual estamos incorporando las especificaciones iniciales: consumo de potencia, el valor del voltaje de la fuente, y con el uso de conceptos fundamentales hemos determinado la corriente de lazo. Si nosotros hacemos uso de las dependencias que hemos estado comentando, es posible que la red que les estoy mostrando se reduzca a una única manera compacta en la que nada más tengamos dependencia de una única variable. La resistencia equivalente, recuerden, es una característica que podemos inferir desde las especificaciones, porque tenemos potencia, voltaje, deducimos corriente y con la corriente y el voltaje, usando la ley de Ohm, obtenemos la R equivalente. Este parámetro y este valor es muy importante porque con las dependencias que propusimos, toda la red y cada uno de nosotros puede determinar su resistencia equivalente. Este valor lo conocemos. En consecuencia, podemos conocer el valor de nuestra variable. Y regresando a las dependencias, podemos encontrar los distintos valores del resto de los componentes. Justamente estos valores están desplegados en esta columna. Pero, como bien dijimos, estos valores de resistencia difícilmente van a ser comerciales. Recuerdo perfectamente bien que Diego decía, ningún valor que hemos encontrado es comercial. Entonces, como eso es verdad, ¿qué es lo que hacemos? Acudir al catálogo de componentes comerciales y cada uno de estos valores ideales se aproxima a ese valor que sí encontramos en el mercado. Y recuerden, estamos haciendo uso de componentes comerciales de bajo costo. Estos son los valores que hemos encontrado existentes y esto que tenemos en esta columna son los nuevos valores que hemos encontrado para la resistencia equivalente, para la corriente que vamos a demandar en esta red, la potencia que vamos a consumir y como potencia y corriente son valores distintos a los que teníamos inicialmente como especificación, para medir el error en la aproximación, calculamos el error relativo, tanto en la potencia como en la corriente. Y ya que estamos en esto,
también podemos calcular cuál es el error relativo en el valor de las resistencias equivalentes, es decir, entre el valor esperado y el valor netamente aproximado. Entonces, una recomendación es que utilicemos este tipo de recurso para que de manera clara, definida y controlada, ustedes puedan verificar y tener control de las distintas variables que desde la especificación demanda para cada una de sus redes, en particular para la que ustedes acaban de proponer. Bien, pero esto no es suficiente. Las distintas corrientes que fluyen por los distintos componentes y también conocer cuáles son los distintos potenciales en cada uno de estos resistores. Y para ello, simplemente he reordenado la red que yo propuse y la he descrito en este modo un poco. Y esta red, habíamos dicho, la vamos a analizar usando la ley de voltajes de Kirchhoff. Y recuerden que en esta ley lo que uno está interesado en verificar es que la suma de todos los potenciales en cada uno de los lazos es cero. A manera de ejemplo, de izquierda a derecha, yo he identificado las distintas mallas o lazos. En particular, yo aquí estoy señalando la dirección que yo estoy proponiendo para la corriente en esa malla que estoy interesado en. Y lo que ustedes tienen que hacer cuando proponen la dirección de la corriente, y eso no se les olvide, eso es una prerrogativa que ustedes tienen como diseñadores, como analistas. Si ustedes deciden que esa es la dirección de la corriente, lo único que nos resta ahora es poner los símbolos que estamos representando para los distintos potenciales en nuestros resistores. En otras palabras, es muy conveniente que ustedes decidan que si este es el sentido de la corriente, es decir, a favor de las manecillas del reloj, la corriente en este componente que entre por el signo positivo, que salga por el negativo. Y el siguiente componente, vean, también estamos decidiendo que entre por el signo positivo y salga por el negativo. No podemos asignar signos a la fuente de voltaje porque esta ya está definida. Su polaridad ya está establecida y por lo tanto la corriente en esta fuente de voltaje va a ingresar por el signo negativo y saldrá por el positivo. Es decir, este es el sentido de la corriente 1. Y la importancia de los signos es porque estos deben reflejarse cuando escribamos la ecuación de Kirchhoff. Justamente, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que por el resistor R3, la corriente 1 no es la única que fluye por él. Hay otra contribución que es la del lazo vecino. Como es un lazo vecino, le ponemos un nombre distinto y le estamos llamando corriente 2. Y también, como es una prerrogativa que tenemos, estamos asumiendo que la dirección de la corriente también es en el sentido de las manecillas del reloj. Pero, como el énfasis es la malla 1, vean que R3 también está recibiendo la contribución de I2, pero como la corriente 1 es un tanto egoísta y ella quiere ser el protagonista,
Al lazo invitado o al que nadie invitó, lo estamos poniendo en color rojo para recordar que esa corriente o esa contribución no es la más importante. La prioridad es la del lazo 1, la que está dominada por la corriente 1. Y 2 es una corriente que ahí está, y como es una corriente añadida, la vamos a considerar en nuestro análisis, porque el enfoque es que uno describa el primer lazo. Y entonces, cuando uno está interesado en describir este lazo, lo que tenemos que recordar es verificar que la ley de voltajes de Kirchhoff se cumple. Es decir, que la suma de potenciales en todo este lazo, en el lazo número 1, es igual a 0. Y para eso nos vamos a ayudar, tan sencillo como eso. Vean ustedes cuál es el flujo de la corriente y vean que la corriente va a ingresar en este lazo por el signo negativo. Este signo negativo está puesto aquí, justamente en esta posición. ¿Y de quién estamos hablando? De la fuente de voltaje. Entonces, según la dirección de la corriente 1, esta fuente de voltaje en la ley de voltajes le corresponde un signo negativo, porque por ahí ingresa. Vean que la corriente después entra por signo positivo. Este signo lo tienen ustedes en esta posición. Y vean que esta corriente, al multiplicar a esta resistencia, nos genera un potencial. Ese potencial o voltaje está reflejado en este sumando. Y seguimos con el flujo de corriente. Entra por el signo positivo, aquí está la contribución de ese signo, el producto de corriente por resistencia es el voltaje que va a haber en este componente y este producto lo tenemos aquí, en este sumando. Pero habíamos dicho que en este componente, en dirección contraria, está I2. Entonces, como está en sentido contrario, vean, entra I2 por este signo negativo. Y ese signo negativo lo tienen ustedes aquí. Hacíamos uso del producto corriente 2 por resistencia 3 y aquí está reflejado el valor de ese voltaje representado con la ley de Ohm. Y como ya no tenemos más contribuciones en este lazo, ahí cerramos la descripción y estamos cumpliendo aquí la primera descripción de la ley de voltajes, simplemente describiendo el primer lazo. Lo que viene después simplemente es álgebra. O sea, nuestra comprensión de los conceptos terminó en la primera ecuación. Lo demás simplemente es agrupar términos semejantes y tener una ecuación que seguramente vamos a resolver con ayuda de otras. Esas otras ecuaciones son las que vamos a deducir de los siguientes lazos. En particular, corresponde que uno describa el lazo número 2, donde ahora la corriente 2 va a desear ser el protagonista, y lo será porque corresponde el análisis al lazo número 2. Si hacemos lo mismo, nuevamente, vemos cuál es el sentido de la corriente y nosotros vamos a incluir estas etiquetas de polaridad. Estamos diciendo que de acuerdo a este sentido, entrará la corriente por nodo positivo, saldrá por negativo, lo mismo en este componente, lo mismo en este componente. Y ya que hemos definido esta estructura, planteamos la ecuación que corresponda según hemos indicado con la asignación de signos. Esos signos están bajo nuestra prerrogativa. Decidimos ponerlo así o en sentido contrario. Los resultados numéricos en cuanto a magnitud no van a cambiar. Entonces, la corriente 2 no es la única que va a fluir por R4.
también habrá una contribución de la corriente que está en el último lazo, que le hemos llamado el lazo 3, donde circula la corriente I3. De manera análoga, en este resistor R3 no solo circulará la corriente 2, habrá una contribución de la ecuación 1. Por lo tanto, esta contribución del lazo 1 y esta contribución del lazo 3 son corrientes añadidas, no son protagonistas, pero vamos a incluirlas como componentes añadidas, o lo que es lo mismo, tendrán signo negativo. Y nos vamos a enfocar en este lazo porque este es, habíamos dicho, el protagonista. Y hacemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Vean, corriente 2 entra por signo positivo y multiplica a R3. Aquí tenemos ese potencial. Sabemos que por este componente viene una dirección en sentido contrario, que es I1. Bueno, pues este producto lo tenemos justamente aquí. ¿Por qué es negativo? Acuérdense, el protagonista es el lazo 2 y lo que importa es este signo, este menos. Y como esta corriente está entrando por este menos, justamente por eso es que es signo negativo. No podemos considerar este signo positivo en esta ecuación, porque si consideramos este signo, únicamente tiene sentido cuando este lazo es el protagonista y este signo positivo ya lo analizamos previamente. Así que aquí lo que interesa es fijarnos en los signos que corresponde a la corriente 2 y en este caso únicamente nos interesa aquello que está en rojo. Luego continuamos, esta corriente fluye por este componente, entra por signo positivo y aquí está su contribución matemáticamente hablando. Luego, la misma corriente fluye por R4, entra por signo positivo y aquí tenemos su contribución. Pero este componente sí tiene otra que fluye por sentido contrario y el signo por donde entra es justamente este, es el negativo. Por eso es aquí está el menos R4 por I3. Y hemos terminado la descripción de todo el lazo. Por lo tanto, todo esto tiene que ser igual a 0. Nuevamente, aquí hemos concluido el uso de nuestros postulados. Y lo demás es álgebra, agrupar términos semejantes. Y finalmente, nos queda el último lazo, en el que el protagonista será la corriente I3. De igual manera, asignamos signos a cada uno de los componentes y vean que estos signos conservan el color de la corriente y también recuerden que lo hemos hecho así solamente para recordar quién es ahora el protagonista. Y si este lazo es el protagonista, todo lo vamos a describir en términos de la corriente I3 y vamos a considerar esta otra contribución que también está afectando al término R4, que el primer sumando corresponde a ese producto voltaje-corriente. Estamos hablando de este componente y de esta corriente. Por signo positivo, aquí está el signo positivo. En este componente viene esta corriente en sentido contrario porque entra por signo negativo. Aquí está esa contribución. Y la corriente I3 después fluye por R5. Este producto, que también es la ley de Ohm, aquí lo tienen. Y terminamos la descripción y todo esto lo igualamos a 0. Lo que sigue, y vean cuántas variables tenemos. 3, I1, I2 e I3. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 3 ecuaciones. Por lo tanto, este sistema se dice que es soluble y se puede resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, en ingeniería, este tipo de sistema lo representamos en modo matricial.
Este tipo de arreglo ya lo han visto ustedes en sesiones anteriores, en otros semestres, y aquí simplemente hemos agrupado en una matriz 3×3 todos los componentes de naturaleza resistiva. Y esa matriz la estamos multiplicando por un vector corriente, donde están nuestras variables. Y todo eso es igual a un vector en voltaje. Si son observadores, lo que tenemos aquí es una representación matricial de la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Independientemente de que ahora estemos en el ámbito matricial, vean que estamos siendo consistentes con nuestros postulados y tenemos aquí la ley de Ohm. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? ¿Cómo vamos a determinar cuáles son las corrientes que satisfacen que estas ecuaciones sean igual a cero? Ustedes seguramente conocen más de un método para resolver su sistema de ecuaciones. Su servidor simplemente está utilizando uno de los más fundamentales. Y este método es el de sustitución. Es un método de eliminación de Gauss. Y es justamente el que yo he usado e implementado en los recursos que ya les comenté en un principio. En sentido estricto, esta es una hoja de Excel. Yo simplemente he colocado aquí mi vector voltaje y mi matriz resistencia. Y vean que no necesito incluir el vector corriente, porque justamente corresponde a mis variables a deducir. Entonces, la invitación también es para que ustedes hagan uso del método de solución que mejor les convenga. Puede ser el mismo, puede ser eliminación de Gauss, puede ser el de método de Kramer, puede ser cualquier otro que ustedes deseen, utilícenlo. Pero la recomendación es que también lo implementen en alguna herramienta de software para que tengan control de la solución y de los valores numéricos de sus variables. Corresponde a describir en este curso, yo simplemente les muestro cuál es la matriz resultante usando el método de Gauss y cuáles son las soluciones. Aquí lo que estamos viendo son las corrientes que corresponde a cada uno de los lazos. Y más importante, aquí lo que hemos calculado en un solo paso son las caídas de potencial en cada uno de los resistores. Pero, más allá de encontrar la solución numérica, lo que ustedes deben de verificar es que estos valores numéricos satisfacen la ley de voltajes de Kirchhoff y también la ley de corrientes de Kirchhoff. Me explico. Fíjense en el primer lazo. En el primer lazo el sistema está siendo alimentado con 9 voltios. Estos 9 voltios tienen que distribuirse en este lazo porque es un lazo cerrado. Vean quién es B1. B1 tiene un valor poco mayor a 2 voltios. Y fíjense cuánto potencial hay en B3. ¿Ya lo vieron? Casi 7 voltios. Si ustedes suman el voltaje B1 más B3, prácticamente son 9 voltios. Ahí estamos verificando el cumplimiento de la ley de voltajes de Kirchhoff en ese lazo. Pero eso no es todo. Vean, ¿cuánto vale B3? Casi 7 voltios. ¿Eso qué significa? Que estos 7 voltios tienen que distribuirse en el voltaje B2 y en el voltaje B4. ¿Por qué? Porque este es otro lazo. Vean cuánto vale B2. Casi 5 voltios. ¿Cuánto vale B4? Vean, aquí vale casi 2 voltios. La suma de estos dos potenciales prácticamente es el valor de 7 voltios, que es el que corresponde a B3. Aquí tienen nuevamente la verificación de la ley de voltajes de Kirchhoff.
Y finalmente vean este voltaje B4, vean cuánto vale, poco más de 2 voltios. Bueno, pues este componente vean que está en paralelo con B5. Eso significa que deben de compartir el mismo voltaje. Y la solución al sistema matricial, vean el valor que nos da para B5, el mismo. Por lo tanto, este voltaje también está distribuido aquí. Aquí también pueden verificar esa ley de Kirchhoff. Pero eso no es todo. También podemos verificar la ley de corrientes de Kirchhoff. Vean cuánto vale I1. I1 lo tienen aquí, 11.2 microamperes. Vean cuánto vale la corriente I2, 5.4. Entonces, ¿cuánta corriente fluye por este componente? Tan fácil como que ustedes hagan una resta. El valor de I1 menos el valor de I2. Entonces, esa diferencia les va a decir cuál es la corriente que fluye aquí. Esa corriente, si ustedes la multiplican por R3, les va a dar este valor, justamente este. Y aquí podemos hacer lo mismo. Aquí tenemos una corriente I2, hacia acá va I3. ¿Y cuánto hay aquí? Bueno, esta corriente también la determinamos como una diferencia. Lo que hay en I2 menos lo que hay en I3. Y esa diferencia de corrientes, cuando lo multipliquen por R4, les va a dar este valor de B4. Entonces, el tema interesante aquí es que cualquier red que uno proponga internamente, podemos conocer su desempeño, sea en voltaje, sea en corriente, y observen que si ustedes ya tienen esos dos parámetros, pueden calcular la potencia que va a disipar cada uno de esos componentes. La recomendación, ¿cuál es? Que ustedes pongan en práctica la ley de voltajes de Kirchhoff y de voltaje, corriente, decía, para verificar numéricamente estos desempeños y estos cumplimientos, pero lo van a aplicar en la red que ustedes propusieron. Aquellos que propusieron una red de 2 mallas o de 2 lazos, su sistema matricial va a ser más simple y seguramente la solución va a ser mucha más pronta en cuanto a su solución. Para aquellos que propusieron una red que puede visualizarse como de 3 lazos, entonces tendrán un arreglo de 3x3. Entonces, aquí, ¿cuál es la enseñanza o la moraleja? Que si nosotros vamos a proponer redes para minimizar nuestro esfuerzo, también vale la pena tener menor cantidad de lazos. Pero por lo pronto, lo que vamos a hacer es analizar las redes que ya propusieron con los lazos que esta red incluya. Entonces, ¿qué es lo que pongan en práctica? El uso del análisis de mallas en sus redes y que describan matricialmente hablando cuál es el comportamiento de su red, que resuelvan ese juego matricial y que determinen los voltajes y las corrientes que hay en cada uno de los componentes. Esa es la actividad que ahora les toca realizar.